Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, voy a hablar sobre la palabra juzgar, ¿eh? Juzgar, el juicio, ¿no? Juzgar y juzgarme. Juzgar a otros o hablar de los demás. ¿Qué es juzgar? Juzgar es emitir un juicio o una opinión de algo o de alguien sin tener elementos suficientes que confirmen nuestro argumento. Con frecuencia las personas nos juzgan y nosotros también juzgamos a los demás. Incluso a veces invertimos más tiempo en juzgar a los demás que en reconocer nuestras propias áreas de mejora. Ahora, ¿por qué juzgo a los demás? Pues bien, en muchas ocasiones lo hacemos o bien por la forma de ser del otro, o por las decisiones que toma el otro, o por las actitudes que toma el otro, pero sin un verdadero motivo y por el simple hecho de diferir respecto de esas opiniones, ¿no? Sin embargo, estos juicios pueden ser incorrectos y llegar a ser dañinos. Cuando emitimos un juicio, dejamos que nuestros propios valores y creencias influyan sobre nuestra idea de lo bueno y de lo malo, sobre lo verdadero y lo falso. Y ahora me preguntáis, ¿qué diferencia hay entre juzgar y criticar? Pues cuando se critica, mayormente se busca como defectos a la persona. Cuando se juzga, se le está condenando directamente. ¿Hay algo detrás de una persona que juzga? O sea, cuando una persona juzga mucho, ¿qué hay detrás de ella? ¿No? Juzga a la persona que está resentida y que es poco feliz con su vida. Rechaza la felicidad ajena porque le recuerda que se puede vivir de otra manera. Ataca la osadía de los demás porque le recuerda su falta de valentía. Y menosprecia los logros ajenos porque le carcome la envidia por dentro. Pero claro, venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida una práctica habitual, una costumbre casi, que lo podríamos decir que lo vemos ya como normal y natural, sin saber que esta práctica venía de la escasez, venía de un bajo nivel de conciencia. Ahí a veces lo llamamos opinar, ¿no? Opinar. Y otras veces lo llamamos directamente criticar. Nos basta un comentario o una acción que consideramos que es inapropiada para manifestar nuestra forma de pensar. Y claro, lo que decimos y los juicios que hacemos hablan más de nosotros mismos que del otro. Y podemos darnos cuenta ahora, en este momento, y los podríamos aprovechar de otra forma, ¿no? Como un autoconocernos y dar un paso más hacia nuestro crecimiento y hacia nuestra evolución en conciencia. Un juicio es una opinión razonada que alguien se hace sobre una persona o sobre una cosa. Pero ¿realmente todos nuestros juicios son razonados? ¿Conocemos en profundidad qué motiva o necesita a la otra persona? ¿En qué nos basamos? ¿Y con qué intención la estamos juzgando? Cuando hacemos una valoración o una crítica, nos basamos en criterios y estereotipos enraizados en nuestra cultura y en experiencias vividas. Por tanto, se basan en nuestro sistema de creencias y valores. Es subjetiva, es una percepción personal y a veces dual, es de extremos, bueno, malo, guapo, feo, listo, tonto. Entonces, el hecho de juzgar es tan antiguo como la humanidad misma y está presente en todas las culturas. Siempre se consideró como algo malo y negativo el hecho de juzgar. La acción o hábito de hablar perjudicando al otro, siendo la envidia como una de las causas principales de esta actitud.
Ahora bien, ¿todos los juicios son malos? Lo cierto es que el acto de juzgar en sí no es perjudicial, o negativo, ¿eh? Lo importante es la intención con la que emitimos un juicio acerca de algo o de alguien. Es la intención. Solemos juzgar de manera automática e inconsciente y no nos paramos a ver por qué lo hacemos. Y aunque consideramos que no debemos hacerlo, pues hay como una fuerza interna que nos empuja a hacerlo, ¿eh? Nuestros juicios pueden ser una herramienta muy útil para indagar en nuestro interior, para descubrir de dónde proceden y a qué se deben. ¿Qué vemos en los demás que nos desagrada? Si podemos verlo en el otro, es porque también está en mí. ¿Qué proyectamos de nosotros en él? La forma en la que interpreto lo que veo en el otro es fruto de mi programa inconsciente. Mis juicios me aportan una valiosa información sobre mí mismo, sobre mí misma, y no sobre los demás. Está en mis manos darme cuenta y modificar mi forma de pensar y de actuar. Cada vez que juzgo, eso lleva una carga de historia personal. Podemos usar muchos juicios de forma beneficiosa. Ejemplo, un joven juzga a otro como enano, le dice enano, por ser más bajo que él. ¿Pero a qué se debe? ¿A qué se debe esa crítica? ¿A qué se debe ese...? ¿Puede ser un complejo de inferioridad o el deseo de permanecer en cierto grupo de personas? Si indagamos, podemos identificar las necesidades de este joven. Por ejemplo, ¿qué consigue juzgando al otro? ¿Qué carencia motiva su acción? Así podremos descubrir aspectos propios que no éramos conscientes que existían. En ocasiones juzgamos por juzgar, sin reflexionar en la verdad que es relativa. Es importante que antes de hablar pongamos atención a lo que vamos a decir antes de pronunciarnos. Por ejemplo, primero pregúntate si lo que vas a decir es verdad o lo escuchaste en tu vecino, ¿no? En alguien que lo dijo. Segundo, pregúntate si lo que vas a decir es bueno para esa persona o si le va a perjudicar. Es decir, si le suma o si le resta. Tercero y último, es necesario que diga lo que voy a decir. Es decir, yo considero que esto que voy a decir es importante. ¿Lo tengo que decir? O mejor lo omito, ¿no? Lo oculto o no lo digo directamente, lo dejo pasar. Porque si no es verdad lo que voy a decir, si no es bueno, a lo mejor no es necesario que lo diga y es mejor que no lo diga. Entonces, es inevitable juzgar, todos lo hacemos, ¿no? Hasta que nos damos cuenta de que no es bueno, ¿no? Pero podemos decidir qué hacer con eso, si yo quiero seguir haciéndolo o si decido que ya no quiero seguir haciéndolo. No voy a estar repitiendo toda la vida lo mismo, ¿verdad? Nuestras opiniones hablan de nuestra historia personal. Cada vez que yo abro la boca de alguien y hablo sobre alguien, estoy hablando de mí. Todo el rato estoy hablando de mí y estoy hablando de mis creencias, de mis límites, de mis inseguridades, de mis prejuicios. Estoy hablando todo el rato de mí. Entonces, cuando dejamos de criticar la vida ajena y nos preocupamos más o nos ocupamos, mejor dicho, por nuestra vida, pues podemos dedicarnos a mejorar y a corregir nuestras imperfecciones. Y nos ahorramos pues, envidia y rencores, sufrimientos que no nos hacen ninguna falta. Así nos vamos a liberar de todos esos juicios. Juzgar está relacionado con la culpa. La mente que no juzga es una mente libre de culpa, es una mente inocente, la de una persona que sabe que todo juicio tiene que ver con ella misma y no con los demás. Cuando fusionamos, cuando integramos nuestras polaridades, nuestro cuerpo físico y nuestras emociones, siendo verdad con nosotros mismos,
ya ahí desaparece esa idea de los opuestos, ya no existe el bien y el mal, ya no existe el sí y el no, ya no existen los extremos, ya no existe el blanco y el negro, esa radicalidad, ¿verdad?, de la que veníamos, donde nos posicionábamos en nuestra postura y de ahí nos salíamos, ¿no?, defendiendo eso, aquello como si fuera lo más grande, ¿no? Entonces dejamos de posicionarnos, una vez que nos damos cuenta, dejamos de posicionarnos en los extremos, comenzamos a ser más tolerantes con nosotros mismos, por supuesto, y eso lleva a que lo seamos con los demás. Ya no es blanco, ya no es negro, solo negro, puede ser gris. Y también hay una gama intermedia de colores entre el blanco y el negro. Ahí en ese abanico de posibilidades podemos estar todos y de hecho estamos, cada uno en su verdad, cada uno en su diferencia, ¿verdad? Sumando y no restando. Por lo tanto, y para ir concluyendo, podemos dejar de juzgar a los demás y a nosotros mismos, pues pensando antes de hablar lo que voy a decir, No te dejes llevar por lo que digan otros o por lo que a veces tu mente te dice. Si vas a hacer daño, deja ir ese pensamiento y no lo digas, suéltalo. Luego también cuando dejamos de enjuiciar a otros, estamos ganando en libertad con nosotros mismos. Luego también saber que nadie es perfecto, que tenemos que ser más tolerantes, dejar de ponernos por encima de los demás, porque cuando yo emito un juicio me estoy poniendo, me estoy posicionando por encima del otro en una posición de superioridad. Y el otro no es más ni menos que yo, somos todos iguales, somos seres humanos y desde ahí debemos de ser tolerantes los unos con los otros. A veces nos convertimos en jueces de los demás. Luego también todos somos seres humanos, pero pensamos diferentes, es decir, que tenemos creencias distintas, no podemos coincidir en todo, venimos experimentando vivencias diferentes y eso hace que pensemos pues, de distinta manera. Pero eso no por ello quiere decir que merezca menos respeto, ¿verdad? Hay aspectos como la cultura, la familia y los amigos o la educación que recibimos, que todo eso influye en nuestra historia de vida y por tanto en la manera de pensar y de comportarnos. Entonces se trata de mirarme a mí mismo, de observarme a mí mismo, mirarme en lugar de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro, conocerme en mis debilidades y potenciarlas, desarrollando mis capacidades y fortaleciendo mis debilidades, enfocándome, en definitiva, enfocándome en mí mismo, en mí misma. Luego también sentir otra cosa que para salir de esos juicios, ¿verdad? Es sentirme bien conmigo mismo. O sea, nuestro grado de tolerancia al cambio es mayor cuando nos encontramos en un estado de ánimo positivo. El enfado, por ejemplo, hace como más fácil emitir juicios rápidos. Luego también nuestra mente pues tiene que estar abierta y ser tolerante a todo lo nuevo, ¿no? Mostrar una actitud positiva hacia los demás, no verlos como una amenaza, sino al contrario, verlos como una oportunidad que la vida me brinda para que yo me vea en ellos. Y me va a ayudar a la comunicación, a conocer a esas personas que pueden ser interesantes y aprender de su forma de ser y de su forma de pensar. Y ya, pues, por último, decir que ser conscientes que la apariencia engaña y que muchos seres humanos somos, pues, en general, somos muy complejos. Nuestros actos pueden ser interpretados de varias formas y la primera impresión al conocer a alguien casi siempre puede engañar.